Tendremos también la participación del diputado Ignacio Pichardo Lechuga, el expresidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara Baja, quien fue el que presentó precisamente este borrador de la Ley General de Aguas. Él dará su punto de vista al respecto para desmentir toda esta oleada de comentarios que han surgido, empezando por Miguel Ángel Montoya, consultor de gestión integral del agua, que estuvo con nosotros en Contextos antier jueves, y le vamos a presentar una edición de lo que dijo precisamente Miguel Ángel Montoya en el sentido de los riesgos, el peligro que representa este borrador, que puede convertirse en dictamen, ser enviado para hacer iniciativa, luego dictamen y finalmente ser decretado como ley, lo que negó Pichardo Lechuga, pero bueno, los escucharemos de viva voz a todos ellos para hablarnos sobre este tema. Y la pregunta que le planteamos: ¿qué sabe de la propuesta de la Ley General de Aguas, que presuntamente pretende privatizar el vital líquido a perpetuidad? ¿Y qué opina al respecto? Y las opciones que le ofrecemos en Twitter y en nuestro portal de noticieros GREM. La conozco y creo que se malinterpreta. La conozco y no estoy de acuerdo con ella, o simple y sencillamente la desconozco. Pero que sea el que realmente conoce, el que sabe, que es Miguel Valdés Villarreal, el que nos diga cuál es su opinión en torno a este borrador. Y ahí, Miguel, pues hay puntos de vista, hay posturas totalmente extremas entre quienes dicen que realmente es ahora sí que un peligro para nuestros ecosistemas, el hecho de que incluso al concesionarse el agua en sí misma, un bien de la nación, pues las clases más marginadas no van a tener acceso porque los propietarios del agua le van a poner el precio que ellos quieran. Entonces, pues y como ahorita está subsidiada, es decir, los mexicanos no pagamos el agua a su costo real, se eliminaría ese subsidio y muchos mexicanos quedarían marginados. ¿Cuál es tu opinión en torno a esta propuesta? Bueno, esta tendencia es algo que ya viene sucediendo. Se viene presentando esa realidad tanto en el campo como en la ciudad. En el campo vemos que hay muchos ejidos que han dejado de sembrar porque algunos pozos han sido utilizados por personas en lo particular en vez de en colectivo. Y eso es a través de algunos arreglos, algunas conveniencias que en un momento dado llegan a convencer a algunos de los ejidatarios, y de maneras a veces sí por votación y de maneras ilegales de otra manera, el agua es usada por particulares. Y en el caso de la ciudad, pues yo creo que es muy claro, en el que ciertamente hay regiones de la ciudad en donde la gente sí tiene agua y regiones en donde no tiene agua definitivamente. Entonces esa polaridad ya se está dando. Y el asunto es a qué se debe y cómo le podemos hacer para enfrentarla. Bien, ahora, como un marco de referencia al auditorio, les informamos que la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, que preside precisamente el diputado del PRI, José Ignacio Pichardo Lechuga, presentó la tercera etapa del proceso legislativo rumbo a la construcción de la Ley General de Aguas, que incluye el borrador del artículo que regirá las facultades de los 3 órdenes de gobierno, sus competencias y alcances en materia de aguas nacionales. El compilado, que plantea 248 artículos, señala que esta ley reglamentaria del párrafo 6º del artículo 4º y párrafos 5º y 6º del artículo 27 de la Constitución, sus disposiciones son de orden público e interés social, aplicables a todas las aguas nacionales y bienes nacionales inherentes. Define atribuciones correspondientes a la Federación, entidades federativas y municipios bajo el principio de concurrencia, así como mecanismos de coordinación entre dichos órdenes de gobierno,
gobierno para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, así como los principios mediante los cuales se habrá de formular, conducir y evaluar la política hídrica e instrumentos para su aplicación. Es lo que dice el documento de presentación de este borrador. Sin embargo, hay quienes hablan de que se está preparando el terreno para una privatización de los servicios de agua, tanto a nivel urbano como a nivel rural, es decir, tanto el agua para consumo doméstico como para consumo agrícola, ganadero e industrial. Y hay un antecedente, Miguel, en el estado de Coahuila con la Ley Estatal de Aguas, que ya prevé precisamente esa posible privatización, un decreto que fue aprobado desde la administración de Enrique Martínez y Martínez, lo que trajo como consecuencia que la administración de Humberto Moreira diera pie al régimen de privatización del sistema de agua. Exactamente, de Axal, lo que se conoce como Aguas de Saltillo. Ahí en Saltillo. Bueno, es Axal en Saltillo y Aguas de Barcelona es el socio. Ajá, ¿sí? Sí, pero es el fundamental, ¿no? Un extranjero. Sí, claro, exactamente. Y entonces hay una administración bipartita, es decir, por sector público y sector privado. En ese sentido, ¿cuáles son los riesgos que tú observas, Miguel? Es interesante que se pueda plantear eso tal cual, porque sabemos cuáles son los propósitos de un negocio, que es tener cada vez más utilidades. Entonces, si el agua se utiliza como negocio, pues el objetivo, el propósito del uso del agua va a ser tener más rendimientos. Sin embargo, en el caso del agua, como algunas otras cosas esencialmente humanas, ahí tendríamos que ver qué es la prioridad, qué es lo que más nos interesa socialmente como prioridad. Por ejemplo, cuando lo usamos como negocio aquí en la región, hay concesiones para la explotación de pozos agrícolas. Esas concesiones establecen una cantidad máxima de extracción de agua. Y hay la obligación, de poner medidores, sí, para saber que se esté cumpliendo con esa normatividad. Sin embargo, los medidores no se van a revisar, o están descompuestos, y el resultado final es que se está extrayendo más agua en total de la que está concesionada. Entonces, vamos con Conagua y le decimos, oye, tú tienes esta normatividad, tú diste las concesiones y resulta que con tus mismas cifras sabemos que se extrae más agua de la que estás concesionando. ¿Qué pasa? No revisas los medidores. Es que no tengo personal para revisar. Pero se supone que vía satelital pueden perfectamente darse cuenta de cuál es el consumo que está teniendo cada pozo. Deberían. Los medidores actualmente no tienen esa posibilidad, y una de las cosas que insistimos nosotros como cuidadores del ambiente es que haya medidores satelitales, o sea, que no tengan que ir las personas a ver si le abren el rancho, a ver si no se lo abren, si puede ir a revisar si está descompuesto o no está descompuesto. No, que sea un medidor que esté siempre funcionando y que esté mandando la información continuamente, día con día, no revisarlo cada 3 meses o cada 6 meses. Para empezar, habría que hacer un censo, ¿no? Realmente, ¿cuántos pozos tienen medidores? ¿Y cuántos de esos medidores realmente no están alterados? Y hay también quien dice hay que hacer un censo de los pozos que realmente están, porque hay unos que están permitidos y otros por ahí dicen que no están permitidos. O sea, sí hay un problema al respecto. ¿Y qué es lo que pasa con la sobreexplotación aquí en nuestra región? Que a medida que se extrae el agua de mayores profundidades sale con más arsénico. Y ese es un problema de salud también. Estamos tomando agua con más arsénico de la que se recomienda. La norma mexicana bajó a 25 miligramos, pero la internacional es 10. Incluso se recomienda que sea menos de 10 lo que se ingiera de arsénico, pero los pozos, la mayoría de los pozos de los que estamos tomando agua,
tienen más arsénico de la que se recomienda para tener una buena salud. Pero es que, a ver, ¿a quién le creemos? Porque nos dicen exactamente lo contrario, Miguel, ¿sí? Y nos dicen que los pozos están en norma y que no hay ningún problema. Y que hay algunos que a veces se disparan, pero que luego inmediatamente los atienden. Y luego vienen y nos dicen, no, todos los pozos están generando agua con arsénico. ¿A quién le creemos? No, es que los dos... Ahora sí que desde su punto de vista los dos tienen razón, porque el que dice están dentro de la norma, sí, dentro de la norma mexicana, pero no dentro de la norma internacional, porque la norma mexicana es mucho más laxa y admite más microgramos por litro, mientras que la norma internacional no lo es. Y cuando se le reclama y se le dice, oye, pero ¿por qué no te vas por la norma internacional? Ah, bueno, porque si nos fuéramos por la norma internacional, todos los pozos quedarían fuera de norma, entonces no habría agua. Habría algunas excepciones, pero sí, no es ni la mitad, evidentemente, sí. Bien, son las 9:17, vamos a una pausa. Le recordamos la pregunta de hoy: ¿qué sabe de la propuesta de la Ley General de Aguas que presuntamente pretende privatizar el vital líquido a perpetuidad? ¿Y qué opina al respecto? Tenemos respuestas. Le recuerdo que la mesa de análisis es borrador de la Ley General de Aguas que pretende la privatización del vital líquido. Y la pregunta que le planteamos: ¿qué sabe usted de la propuesta de la Ley General de Aguas que presuntamente pretende privatizar el vital líquido a perpetuidad? ¿Y qué opina al respecto? Y con relación precisamente a la pregunta, se comunica Francisco Hernández y dice... ¿Por qué dicen presuntamente que no es un hecho? Bueno, Francisco, es presuntamente porque ahorita es un borrador todavía. De este borrador tiene que pasar a ser iniciativa y luego dictamen y luego pasar primero en lo que son las comisiones, luego pasar al pleno de la Cámara de Diputados y luego al pleno del Congreso para que se establezca en decreto y sea ley. Por lo tanto, bueno, todavía está en veremos. Ahora, ¿por qué estamos analizándolo? Pues por la serie de quejas que se han venido virtiendo y las inconformidades en torno a esta iniciativa. También se comunica Homero Arista y dice: me parece una visión apocalíptica la que presentan los ambientalistas con sus protestas contra esta propuesta de ley. Felicito a Grem por hacer este tipo de programas para darnos una idea de cómo está la situación. Confieso que desconozco la iniciativa y me interesa interiorizarme para tener elementos de juicio. Gracias, dice Homero Arista, mientras que Leonardo Valadez dice: no tenía conocimiento de esta ley. Sí recuerdo que con Enrique Martínez y Martínez se aprobó la ley estatal de aguas, pero nunca se puso en marcha, tengo entendido. No, sí se puso Leonardo. De hecho, eso fue lo que le abrió la puerta a la inversión privada, por lo pronto, a lo que es Aguas de Saltillo. Pero también, a ver, recuérdeme, porque luego se nos van datos importantes, ¿no? Tengo entendido que agua de Saltillo, agua de Coahuila iba a Estados Unidos. Y yo no sé si realmente el agua pueda ser moneda de cambio o pueda ser manera de pagar ciertas cosas con otros países. Bueno, con Estados Unidos. Hay un trato con Estados Unidos para que haya unas especies de compensaciones de agua que entran por alguna región, por acá por Sonora, por Baja California, y otras que se compensan. Entonces se lleva como una contabilidad nacional, llamémosle así. ¿Se puede? Pues es un acuerdo que hay entre los dos países, sí. Realmente las compensaciones no están funcionando tan bien, porque las aguas que llegan hacia el sur han ido disminuyendo mucho. También se comunica Delfino Rodríguez Vázquez, dice: estamos en peligro de que este tipo de situaciones se haga. Si ya han privatizado vías de comunicación y caminos, es lógico que piensen hacer eso con el agua. Estamos llegando tarde a las citas. Desde que se conocen estas cosas hay que darlo a conocer al pueblo para que la gente no se dé por enterado. Felicidades al programa. Gracias a Delfino Rodríguez Vázquez. Y bueno, ¿cuál es la visión oficial de este borrador? Es decir, ¿qué dice el diputado Ignacio Pichardo Lechuga, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara Baja, que fue quien presentó este borrador? Vamos a escucharlo. Y tenemos en la línea telefónica al diputado Ignacio Pichardo Lechuga. Él es presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados. Diputado Ignacio Pichardo, muchas gracias por aceptar esta charla aquí en esta mesa de análisis de contextos. Al revés, señor Ceballos, es un honor estar con ustedes en este programa.
de alto reconocimiento, contexto de mesa de análisis, y la verdad es que agradezco la oportunidad de que hasta allá a Torreón me puedan escuchar. Excelente, diputado. Y bueno, pues para conocer cuál es el planteamiento principal de este borrador en torno a la nueva Ley General de Aguas, ¿en qué va a beneficiar al país? Aquí la gran fortuna y el atinado visión de mis compañeros diputados integrantes de todas las fracciones de la Cámara, todos los partidos que están adentro de la comisión, que son todos, es que fuimos aprobando un proceso de elaboración de un proyecto de borrador, un documento de trabajo, que más bien lo que soporta es a un sistema de colaboración y consulta. O sea, este borrador de articulado lo que recoge es el sinnúmero de expresiones de aportaciones de los expertos en el agua, de los operadores del agua del país, de académicos, de científicos y de organizaciones de la ciudadanía que a lo largo de casi ya 5 años han hecho favor de transitar en la Cámara de Diputados para poder aportar elementos a la discusión de una ley tan importante para todo México. Entonces, este es un sistema de colaboración y consulta, de modificación también para la aportación, pero tenemos que partir de algo. Entonces hicimos un documento de trabajo que le llamamos borrador de articulado, y en este se ha venido construyendo a lo largo de ya muchos años. Recordemos que en el 2012 se hizo un cambio a la Constitución en donde se modificó el artículo 4 que da entrada a los derechos de los mexicanos, y se dio una nueva derecho para los mexicanos, el derecho humano al agua. Ahí en esa modificación, un artículo transitorio marcaba que en 365 días el Congreso, la Cámara de Diputados, tenía que emitir una nueva ley. Ya vamos 5 años atrás. Entonces, esta legislatura se dedicó a trabajar de forma abierta, de forma transparente, con una apertura total. Por eso me extraña que en días pasados un medio de comunicación, una revista semanal, le haya hecho una entrevista a un asesor del grupo parlamentario del PRD en la Cámara, que se atrevió a decir que estábamos impulsando una iniciativa de ley. Este es un borrador fast track para sacarla como una jugada oscura de una fracción, cuando la construcción ha sido otra, totalmente en apertura. Estamos muy orgullosos los diputados de todas las fracciones de lo que hemos hecho. ¿Y de qué va a servir este documento? Pues para que cuando llegue la nueva legislatura ya tengan un paso mucho más avanzado para poder emitir una ley que seguramente tiene que beneficiar a todos los mexicanos. Bien, ahora, diputado, ¿qué le responde usted a quienes hablan de los riesgos de esta Ley General de Aguas, en el sentido de que, a diferencia de ahora, que se otorgan concesiones hasta por 30 años con derecho a prórroga, ya las concesiones van a ser a perpetuidad? No hay nada de cierto en ese dicho. Nosotros en el capítulo de concesiones no hemos modificado nada en ese borrador, que está abierto precisamente a la discusión y el análisis y la aportación. No modificamos nada en el tema del régimen de concesiones. Está exactamente igual como hoy en día está nuestra ley, ¿no? Entonces me parece que faltó profundidad en el artículo de esta revista, para poder acercarse a la comisión y entrar al sistema, porque ahí está clarísimo, no hicimos ningún cambio. Que está sujeto a que alguien pudiera hacer alguna aportación esa parte del articulado, perfecto, ¿no? Ya tendremos que después analizar el cúmulo de aportaciones que se han venido modificando a lo largo del tiempo, pero no es cierto, ahí el tema de la perpetuidad está totalmente lejano, ¿no? Voy a leer textualmente, diputado Ignacio Pichardo Lechuga, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara Baja, el texto que publica el portal. Sin embargo, analistas advierten que reformar el sistema de aguas del país es la joya de la corona de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, en específico para la explotación de hidrocarburos mediante fracking, que demanda grandes cantidades de agua. ¿Qué responde a ello, diputado? Primera respuesta,
todos mis compañeros integrantes de la comisión nos hemos pronunciado abiertamente, y ahí están las versiones estenográficas de las reuniones de la comisión, nos hemos manifestado todos en contra del fracking, ¿no? Segundo tema, la forma en que pudiera ser, porque esta ley no norma directamente el fracking, ¿no? La única forma es que fue un tema de trasvases, ¿no? Nosotros a lo largo de las colaboraciones hemos puesto como resultado de estas análisis y observaciones que nos han hecho un cúmulo de gente, que el tema del trasvase es preferentemente para uso humano y doméstico, ¿no? Solamente como un último recurso, o sea, llevar agua de una cuenca hidrológica a otra, solo si fuera la última opción, ¿no? Y solamente para uso humano doméstico. No podría tener otros usos. Porque ¿qué dicen? Algunos de ellos dicen que queremos dejar abierto el tema de trasvase para llevar el tema de agua a donde puede haber este asunto de la fractura hidráulica, ¿no? Porque en esas zonas donde se pudiera dar la fractura no hay agua. Entonces así lo olvidaron. Pero vuelvo a decir categóricamente, los integrantes de la comisión, todos, de todos los partidos, nos hemos manifestado una y otra vez en contra del fracking, ¿no? Y no hay ningún rezago ahí que permita en este borrador ir a decir que estamos promoviendo el fracking. Entonces es falso lo que señalan los detractores de este borrador de iniciativa, que ahora las concesiones se entregarán a perpetuidad y ya no solo se podrá construir y operar la infraestructura hidráulica, sino que todo el agua que ésta contenga será de los particulares. Totalmente falso, totalmente falso. Repito, otra vez, el tema del fracking se daría nada más en un tema de llevar agua de una embalse a otro. Hoy en día tenemos embalses, el famoso sistema Cutzamala es una transmisión de agua de una cuenca hidrológica a otra, la cuenca hidrológica del Balsas a la del Valle de México. Entonces, eso es un tema ahí y se usa principalmente para uso doméstico, con lo que se llevan de mi tierra, porque en mi tierra al Cutzamala le damos agua a 5,5 millones de mexicanos que viven en la Ciudad de México y en el Valle del Valle de México. Entonces, perdón, vuelvo a decir, que subrayen en dónde, pero además lo que más me llama la atención es que los detractores del borrador, pero ¿por qué va a haber detracción de un borrador que está abierto a la discusión? Que lo que dice, entrando al micrositio de la Comisión de Agua Potable, usted va a ver sistema de consulta y colaboración para la elaboración de un borrador del articulado de cara a formar una iniciativa de ley más adelante, ¿no? Estamos todavía lejos de esa etapa de iniciativa. Lo que más orgullo nos da es decir que hicimos un proceso abierto y que lo vamos a dejar abierto. De hecho, estamos trabajando, todavía no sabemos si se va a lograr, para que este sea todo un proceso más democrático, más abierto a la colaboración, en la formulación de una de estas famosas aplicaciones de celular, una app para celular, para que este proceso pudiera estar en manos de casi 80 millones de mexicanos que tienen celulares y que pudieran ahí observar este proceso de colaboración y consulta que necesita cierto grado de expertise, ¿no? Pero que está también en el día a día de quienes consumimos agua, que somos todos los mexicanos. Entonces, al revés, repito y subrayo, estamos en un esquema tipo parlamento abierto. Bien. Totales de puertas abiertas, porque ¿qué pasó en el intento de la legislatura pasada? ¿Cuál fue el reclamo? Pues que no había una apertura completa para poder hacer una colaboración de muchos hombres y mujeres que quieren entrarle al tema del agua y que saben del agua en el país. Muy bien, pues estaremos al pendiente de los foros de consulta y de todo este proceso de dictaminación cuando se conforme en una iniciativa, y esperamos tener la oportunidad de tenerlo próximamente en estos micrófonos. Diputado Ignacio Pichardo Lechuga, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, nuestro agradecimiento por su participación en esta mesa de análisis. Al contrario, no será en esta legislatura que toque hacer una dictaminación, porque no estamos en esa etapa. Yo sí quiero volver a subrayarlo. Esta no va a ser en esta legislatura, no nos toca a nosotros. Lo que vamos a dejar es una muy buena plataforma de discusión para que la siguiente generación de diputados y senadores puedan entregarle a los mexicanos una ley que a todos nos beneficie. Importante precisión. Muchas gracias nuevamente, diputado. Buenos días.
Guillermo Ceballos, a la orden, gracias. Escuchamos esa negativa rotunda y categórica. No hay privatización del agua. Pero es que no hay ley. No hay ley. No, lo es borrador. Lo acaba de decir, es apenas una plataforma de discusión para la siguiente legislatura. Entonces creo que no hay que ser alarmistas tampoco ni ir más allá. Es precisamente lo que se le planteaba a Miguel Ángel Montoya, consultor de gestión integral del agua. A ver, ¿por qué toda esta movilización y estas manifestaciones de protesta si ni siquiera es iniciativa? Y él mismo lo respondía, dice, es precisamente porque antes de que sea iniciativa es necesario levantar la voz, porque en ese borrador sí hay algunos articulados que ya mencionan esa posibilidad, y si no hay una movilización ciudadana se va a concretar. E incluso él ponía el ejemplo de la Ley de Seguridad Interior, que se aprobó vía fast track de una manera impresionante, y en la que también se hablaba de que iba a restringir la libertad de expresión, la libertad de manifestación, que aún no se ha determinado, no ha sido ley todavía. Más importante todavía es fijarnos quiénes van a ser nuestros siguientes legisladores, porque será a ellos a quien les toque tomar este tema y otros temas, y será a ellos a quienes les toque decidir. Entonces, creo que tenemos que poner sobre la mesa la relevancia de a quienes vamos a elegir como diputados. Claro, por supuesto. Vamos a la pausa 9:37 y luego de la misma va a escuchar usted el punto de vista precisamente de Miguel Ángel Montoya, consultor en gestión integral del agua, y el porqué de esa preocupación en torno a este borrador de iniciativa de ley. Siga con nosotros. En cuestión de las concesiones de agua, es un gran problema. Un buen avance fue el régimen de medición. Lo que se argumenta sobre incapacidad de Conagua, eso se subsana, como lo hace Telmex y CFE, contratando compañías para medir o tomar medida del consumo de medidores. La impunidad en la agricultura se da. Los usuarios deben perder la concesión por hacer mal uso de la misma, y eso está contemplado en la ley. Se debe ejecutar la ley de concesiones y parece que el diputado lo desconoce, dice Jaime Torres. María Elena Solís también se comunica y dice: sí, estoy de acuerdo con que se realicen este tipo de mesas de análisis antes de que se establezca el decreto y la ley. Los ciudadanos debemos conocer a qué vamos a atenernos. Y bueno, vamos a escuchar a continuación a Miguel Ángel Montoya, consultor en gestión integral del agua, con su punto de vista sobre esta propuesta de iniciativa de ley. Es importante que el público la conozca, porque desde luego va a tener una afectación en todo sentido, ¿no? Cualquier usuario del agua, cuando se privatiza, y eso ya ustedes lo han vivido en Ramos Arizpe y lo viven cotidianamente en Saltillo, el agua se encarece y es susceptible la gente que no tiene recursos y que tiene que destinar una buena parte del ingreso familiar para pagar el agua, para que ésta sea cortada. Ese es uno de los primeros riesgos, pero todos los empresarios, los usuarios de riego, aquel que se dedica a la agricultura, aquel que se dedica a la agroindustria, aquel industrial también va a ser afectado, porque no estamos hablando de cualquier clase de privatización. Esta privatización podríamos clasificarla o denominarla una privatización en extremo. Esto quiere decir que todos los ríos del país van a quedar a manos de particulares a través de una política de trasvases que va a poner en un puñado de particulares. Ustedes ya los han conocido en este nombre de estas empresas a lo largo del sexenio, porque son muy cercanas a Peña Nieto, y en su momento lo fueron del presidente Calderón, el Grupo Abengoa, el Grupo Hermes, el Grupo La Peninsular, el Grupo IGA de la Casa Blanca. Todas estas empresas de infraestructura y que tienen intereses en gas, en petróleo, energía, en minería, me faltó, por cierto, el Grupo Carso de Carlos Slim, todas estas empresas serían las beneficiarias de esta privatización en extremo. Entonces, no solamente es el público usuario el que abre la llave en su casa y que se le va a encarecer este servicio vital. También aquellos que tienen el agua como insumo productivo también van a ser afectados, o pueden ser afectados.
Pero entonces hablar de una ley general de aguas implicaría, así como se plantea, una reforma a la Constitución que sería un duro revés, porque entonces estaría contraviniendo uno de los principios vitales de nuestra Carta Magna, que es que el agua es patrimonio de los mexicanos. A ver, vamos a poner de acuerdo a tu programa en contexto esto que estás comentando. En la Constitución, en el artículo 4, se garantiza el derecho al agua y al saneamiento a todos los mexicanos. Esta ley estaría contradiciendo o contraviniendo esta disposición. Sí. Esa misma disposición, de hecho, mandata a expedir una ley general de aguas desde el 2012 que se promulgó esta reforma, ¿de acuerdo? Sí. Y sin embargo, esta ley general jamás ha sido plasmada y no les interesó a los legisladores ni a la Comisión Nacional del Agua ni a los políticos que tienen el poder, sino hasta que se concretó la reforma energética. Entonces la Ley General de Aguas viene a cerrar el ciclo de reformas estructurales que entregan los recursos del país a los extranjeros y a los privados. El artículo 27 bien dice que la ley, que la propiedad de las aguas son de la nación. Sin embargo, también su artículo 1 y su artículo 3 de ese párrafo del artículo 27 dice que en cualquier momento se podrá imponer la propiedad privada. Así que esta reforma podría no contravenir este artículo de la Constitución, y también el 115. El 115 le da la atribución a los municipios, pero cuando fue reformado en el 84, sin embargo, también se establece que este tipo de prestaciones del servicio público puede ser a través de concesiones privadas, y las leyes locales también lo prevén. Entonces estamos hablando de otro tipo de privatización. Insisto, la privatización en México del agua se dio desde el 84 para el servicio público, y con las reformas al artículo 27 y con la promulgación de la Ley de Aguas Nacional vigente, a través de las concesiones se le puede dar acceso a los privados. Sin embargo, aquí estamos hablando de otro tipo de privatización, digamos que es una privatización salvaje o en extremo. La contradicción que tú encuentras en la Constitución, pues tiene que ver con los postulados establecidos en el artículo 4 constitucional. Este artículo 4 constitucional da el derecho al agua y al saneamiento, y también a una gestión sustentable del agua y a un acceso equitativo, lo cual esta Ley General de Aguas, este borrador de llevarse a cabo tal en el proceso que tú bien lo comentas, tendría que convertirse en una iniciativa, luego en un dictamen y luego ser aprobado por los diputados. Si se da ese proceso, sí, podría estarse violando el artículo 4 constitucional. Bien, pues esto es lo que dijo Miguel Ángel Montoya, consultor en gestión integral del agua. Se vuelve a comunicar Delfino Rodríguez y dice: es muy poco el tiempo que se da a la mesa de análisis, se quedan muchas preguntas, ojalá puedan modificar un poco para tener más tiempo, todos los temas son importantes, en lugar de poner hora y media de edición de la semana, mejor déjenlo en una hora. Bueno, no es hora y media, es 1 hora con 15, pero vamos a analizar su propuesta con gusto, Delfino. Y también tenemos este otro comentario de Antonio, y dice lo siguiente: por fin, ¿a quién le creo? El diputado dice una cosa y el otro invitado dice otra. ¿A quién le vamos a creer? Bueno, lo importante en este caso, Antonio, es precisamente que como ciudadanos nos informemos, y la labor de contextos y de esta mesa de análisis es ponerle los puntos de vista de los diversos protagonistas para que usted se norme su propio criterio. Pero después de escuchar al diputado Ignacio Pichardo Lechuga y al consultor en gestión integral del agua, Miguel Ángel Montoya, Miguel Valdés Villarreal, de Encuentro Ciudadano por el Agua, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y yo creo que esta inquietud que tiene el Radio Escucha es totalmente válida, y sería bueno que acudiera a leer directamente ese borrador de ley, porque esa se puede encontrar en el Congreso, en la página web del Congreso. Busca ahí Ley General de Aguas a través de Google y puede dar con eso y bajarlo. Entonces, allí en esa propuesta de borrador queda muy claro cómo sí hay esas posibilidades de compra y ventas. Por ejemplo, en el artículo 93 habla del Banco de Agua, y con el apoyo del Banco de Agua se podrán vender
en el artículo 54 y en el artículo 60, o rentar en el artículo 64 volúmenes concesionados. O sea, sí está especificado allí. Claro. Definitivamente nada más es cosa de acceder a eso y leerlo. Y el punto en donde diferimos es en los objetivos. ¿Cuál es el objetivo que se persigue con la ley de aguas? Es mercantilizar el agua con ese borrador. Y el objetivo que nosotros perseguimos es el derecho humano al agua, o sea, que todo mundo tenga derecho a usar el agua. Que son objetivos mutuamente excluyentes. Así es, y que se cuiden los ecosistemas vitales. Estamos viendo que hay un gran descuido en los ecosistemas, que se están perjudicando los ecosistemas, que se está acabando el agua. Nuestro objetivo es que haya agua y saneamiento para la gente en los centros urbanos, que haya soberanía alimentaria. Esos objetivos son unos, y los otros objetivos son obtener recursos económicos a través del agua. Son excluyentes, se llega a resultados muy diferentes. Lo que nosotros hemos visto con la compra y venta de mercancías, en este caso de agua, pero de otras cosas, es que a algunas personas les toca y a otras no. Y eso contradice el derecho humano al agua que está ya establecido en la Constitución, en el artículo 4. Yo creo que el punto clave es ese, los objetivos. Y a partir de los objetivos justifican una serie de cosas, así como se habla en esos artículos de su propuesta de la compra y venta de concesiones. Igual se puede hablar de muchos otros detalles respecto a los financiamientos del agua, de dónde viene el agua, quiénes son los que gestionan el agua. La propuesta ciudadana, hay una propuesta de la iniciativa ciudadana que se puede encontrar en la página de Agua para Todos. Allí la idea es democratizar la toma de decisiones y que no quede concentrada en unos núcleos de poder que desafortunadamente están siempre canteados hacia quien tiene el poder. Y la propuesta de la iniciativa ciudadana dice que tiene que estar descentralizado, que participe la ciudadanía y que participen los municipios, que participen los estados, y no todo concentrado en Conagua a nivel nacional. Tenemos este otro comentario de Víctor García, dice: desde hace más de 30 años he presentado un proyecto para llevar agua. Es un proyecto que se le presentó a funcionarios de Conagua, incluso a empresarios de la región. El doctor Madeda tenía conocimiento de mi proyecto. Desperdiciamos kilómetros de agua que se va al mar. Mi proyecto ha sido publicado desde hace años. Incluso el embajador de China en 2009 supo de mi proyecto y ya se está aplicando en su país. El proyecto que yo presenté es por gravedad sin bombeo y fue apoyado por Conagua. He dado conferencia en el TEC de Monterrey donde han estado presentes empresarios. Todo es una manipulación porque la idea es privatizar el recurso. Al rato van a querer privatizar el aire. Mi trabajo es serio y tengo todo documentado, dice Víctor García. También Manuel Alejandro Martínez se comunica y dice: muy interesante esta mesa de análisis, sin embargo es importante darle mucho seguimiento a este borrador, porque por un lado el diputado dice que no hay privatización, por el otro el ambientalista dice que sí hay privatización, pero ya lo aclaró el otro invitado en el articulado donde viene que sí se va a privatizar. Entonces yo le creo más a los ambientalistas que al diputado priista. Bien, pues son algunas de las opiniones. Sin embargo, lo cierto es que para que usted se dé una idea de la magnitud del riesgo que se tiene actualmente, se otorgan concesiones hasta por 30 años con derecho a prórroga. Esto se lo planteamos al diputado Ignacio Pichardo Lechuga, en el sentido de que de esos 30 años se van a eliminar y se van a otorgar las concesiones a perpetuidad. Él lo negó, pero en el articulado del mismo borrador sí viene este precepto. Además, en la ley actual, los particulares no son afectados en sus volúmenes durante el tiempo de la concesión, aunque no haya disponibilidad de agua o el concesionario contamine la fuente hidráulica. Ya lo mencionaba Miguel Ángel Montoya, lo que sucedió ahí en Sonora con la contaminación de los ríos por las empresas mineras, y no pasó absolutamente nada. Y lo malo es que en esta ley, Miguel, no se mantiene igual
esta situación, y no solo eso, sino que también se incluye lo de perpetuidad. Entonces yo creo que hay que estar muy atentos con ello, ¿no? Sí, definitivamente. Y quienes tienen esa inquietud, pues acudan a leer el borrador que ellos tienen, que sí definitivamente dan esos derechos en ese borrador, darían los derechos si se aprobara esa ley. También pueden compararlo con la iniciativa ciudadana en la página de Agua para Todos, para que puedan ir teniendo los comparativos de ver cuáles son las repercusiones finales y cuáles no. Bien. Por ejemplo, el tema de la especulación con el agua. Eso es algo que cuando la mercantiliza se da. Claro. Y la especulación, pues favorece al que tiene recursos, y al que no tiene recursos, le va como en feria. Claro. Y entonces cuidar los ecosistemas, cuidar a las personas con el derecho humano al agua, esos son nuestros objetivos. Derecho humano, además hay que recordar que está totalmente tipificado como un derecho humano, y hay que cuidarlo y conservar. Miguel Valdés Villarreal, de Encuentro Ciudadano Lagunero, nuestro agradecimiento por tu presencia. Muchas gracias, y qué importante difundir todo esto. A Jesús Gómez, a Emma Ordaz, a la señora Madero, a todas las personas que nos han enviado WhatsApp. Gracias. Pase un espléndido fin de semana. ¡Ánimo!